Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Museo de América y a este seminario que tiene como principal objetivo acercarnos a la técnica de los enconchados y a la complejísima tarea que supone el proceso de su restauración. Como ustedes bien conocen, el Museo de América conserva una de las colecciones de enconchados más importantes del mundo. A finales del año pasado se inauguró una exposición temporal comisariada por nuestra compañera Ana Zavía, responsable del Departamento de América Virreinal del Museo de América, para mostrar al público una de las manifestaciones, una de las expresiones culturales más importantes del arte novohispano. Quiero agradecer a todos los especialistas que se congregan hoy aquí, de diferentes nacionalidades, para generar un foro de debate, un intercambio de conocimientos generoso por parte de todos los asistentes para compartir criterios, para llevar a unos planteamientos en cuanto a los criterios de restauración de estas obras que son tan delicadas. Por mi parte, desearles que este debate sea fructífero. Agradecerles nuevamente la generosidad que supone venir aquí para mostrar las experiencias que han sido desarrolladas a lo largo de muchos años y poco más. Agradecerles su presencia virtual y presencial y sin más cedo la palabra a Marsa, que es la responsable del Departamento de Conservación y Restauración del Museo. Gracias nuevamente por su asistencia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Me sumo al agradecimiento de la directora. Gracias por estar aquí. En esta jornada donde vamos a presentar los primeros resultados de los estudios técnicos que se han hecho sobre la serie de la conquista de México del Museo de América. Como bien señalaba Beatriz, esto es un foro para compartir y para que todos contemos nuestra experiencia y así consigamos transmitir más conocimiento y tener más experiencia sobre estos temas. Quiero agradecer lo primero a los ponentes que están invitados, Yayoi Kawamura y Andrés Sánchez Ledesma, que van a hablar hoy y que ya son colaboradores habituales del museo, y también a los colegas que van a participar. Hoy nos escuchan, pero mañana van a participar desde el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, desde el Museo del Virreinato de México y desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por supuesto, agradecer a Rocío Bruquetas y a Ana Zavía, que han sido el alma de estas jornadas. Y no puedo dejar de agradecer al Departamento de Difusión, a Enrique Rontomé, a Sergio Coca y a Iris Regueiro por la paciencia que han tenido y porque gracias a ello vamos a poder sacar adelante estas jornadas. Y por supuesto, desde el Departamento de Comunicación, Alfonso Hernández y a Ana Pérez, que también siempre colabora con nosotros. Y sin más dilación, doy paso a Ana Zavía, que es, como ha comentado Beatriz, es la comisaria de la exposición y que nos va a hacer una visita a la misma. Muchas gracias. Bueno, soy Ana Zavía, muchas gracias a todos por venir y aunque vamos a hablar de técnica, no os asusten, pero vamos a hacer primero una primera aproximación a la exposición para que veáis un poco, pues que no haya tenido la oportunidad de poder verla y también para las personas que están en México y en Buenos Aires, que hacemos una visita de alguna forma virtual. Así que si me acompañáis todos.
Si queréis dejar las mochilas. No. Vale, y todo el público también puede cerca. Acercaros bastante porque las piezas merecen la pena verse y bueno, es la luz del nácar, reflejos de Oriente en México. Es una exposición temporal que se inauguró en noviembre, el 25 de noviembre del año 22 y que se clausura el 25 de mayo del año 23. Han sido 6 meses muy interesantes también, estos meses que han transcurrido para, bueno, pues de público, de visitas, ha tenido una gran aceptación y nos quedaba todo lo que es la parte de la técnica de los enconchados, que bueno, pues queríamos hacer unas jornadas por la importancia que tiene realmente el tema y bueno, los análisis un poco de la colección del Museo de América de la serie de la conquista que íbamos a hacer. La exposición se planteó para dar a conocer sobre todo la técnica del enconchado por ver que se pudiera, muchos especialistas pudieran ver las series completas que teníamos en el museo y quisimos incidir un poco en por qué llega esta técnica a México a través del galeón de Manila, ver las piezas de arte Nanban, estando aquí Yayoi Kawamura, pues poco voy a añadir yo, pero piezas de arte Nanban que hicieron que esta técnica a través del galeón llegara a México y fuese muy influida a los pintores que hicieron los enconchados y sobre todo este atril de arte Nanban y este atril enconchado que solamente existen 4 muebles que se conozcan que tengan la técnica del enconchado, realmente pues nos parecía una oportunidad única de poder contraponer dos atriles de tijera, uno totalmente Nanban y otro ya enconchado, y que se pudieran observar a la vez y que todos los especialistas pudieran ver las influencias claras del maqui, la técnica de la laca, urusi, y aquí el enconchado del maque con la laca. Y bueno, pues son 2 piezas que cuando se ven juntas se ven las diferencias y podemos ver cómo los pintores de enconchados lo trasladan a esta técnica especial, a una tabla, y ya se hacen unas pinturas. Bueno, todo lo que es la importancia de los marcos, ya veremos que en la jornada espero que tratemos mucho el tema de los marcos y también cómo hemos elegido esta pieza de la serie de la vida de Cristo, que es una serie también completa del museo que es extraordinaria, pero se eligió esta escena por la iconografía de Cristo que vamos a ver que se repite en la serie de la conquista de México con la iconografía de Moctezuma. Y aquí todos los soldados que increpan a Cristo y Cristo asomado a la ventana, y lo vamos a ver luego en la conquista de México, en la serie de la colección real, cómo se puede vislumbrar un poco la misma iconografía. Y me parecía muy interesante hacer como un guiño a la gente. En realidad la exposición no hace falta ni que se tenga explicación porque con la gran cantidad de cartelas y de información que tiene se puede ir un poco viendo, pero bueno, esto os lo voy narrando. Y aquí son todo piezas de nuestro museo. Las piezas anteriores eran las 2 primeras del Museo de Artes Decorativas y la última de la clausura ahora ya no en clausura, en el Museo de Alba de Tormes. Y todas estas en cambio son de nuestro museo y veis cómo los hemos puesto, son muebles que tienen nácar. Esta arqueta es del Virreinato del Perú y también es interesante porque los últimos estudios están relacionando este tipo de técnica con la ciudad de Guatemala. En los últimos libros que han salido donde se habla de esta técnica se
Luis Eduardo Bufarden ha hecho un artículo con mucha documentación que dice que realmente es verdad que existen la mayoría de las arquetas en Perú, pero que probablemente se hiciesen en Guatemala y de Guatemala se mandaran a otros lugares. Bueno, pues no sabemos con seguridad, pero nosotros por ahora todavía lo tenemos como peruano. Estos son dos de Virreinato de Nueva España, estos dos muebles, cajas muy grandes con carey y nácar, y esto es una concha de molusco para, bueno, pues por la belleza también y para que veáis un poco cómo se utilizaba el nácar. Y luego en el fondo hemos puesto una vitrina que quizás a lo mejor luego ya tú, Rocío, explicas un poco más porque se refiere a la técnica. Y ya yo solamente os voy a hacer una introducción pequeña a la exposición y para dejar ya paso a la explicación de las, si queréis me acompañáis, a las traseras que va a explicar ya Joy. Lo de la técnica lo dejo casi, ¿no? Luego ya como vamos a estar, sí, bueno, pues solamente deciros que a la derecha tenemos una vitrina que explica un poco la técnica del enconchado y aquí una gran cartela que explica también la técnica. Y luego sobre los talleres de enconchados de Miguel y Juan González, que en las investigaciones que hemos estado un poco haciendo ya casi se da por descartado que sean hermanos, se ha verificado que pudieran ser primos hermanos por, bueno, en la documentación que se ha encontrado respecto, bueno, pues un montón de temas distintos y lo que sí que es interesante es decir que Miguel se le consideraba pintor de maque, estaba escrito lo que nos va a hablar al gran tema de la exposición sobre realmente qué es el enconchado, y podemos ir un poco viendo, pero deciros que la información documental se le ve como pintor de maque y también se refieren a él en los documentos como el conchero. Entonces esas dos ideas nos están dando cuenta que ya dentro del gremio de pintores, cuando se refieren a estos artistas, los González, que son los artistas del enconchado más importantes, ya se les está dando unos apelativos especiales que nos pueden a todos a poner en relación sobre lo que vamos a ver. Y la exposición, ya entrando en ella propiamente dicha, después de este pequeño preámbulo de dónde venía la técnica del enconchado con el galeón de Manila, etcétera, reúne tres grandes colecciones que narran todas la conquista de México, las 24 tablas de la colección real, las 24 tablas de la antigua colección de los duques de Moctezuma y las 6 tablas, las grandes tablas del Museo de América. La colección real tiene además la gran importancia de estar firmada y fechada en 1698 y bueno, como podéis ver, le hemos quitado los marcos y las hemos unido de alguna manera. De esto también vamos a hablar mucho, también si se consideraban o no se consideraban biombos, porque solamente aportando temas relacionados con la documentación. Esta serie fue enviada a España por el virrey José Sarmiento y Valladares, el duque consorte de Moctezuma, y en principio yo en el catálogo, bueno, si queréis acercaros, en el catálogo no asumo que el virrey Sarmiento fuera el que la encarga, sino que el encargo fue realizado directamente por el Cabildo de la Ciudad de México, porque el mensaje político que quiere transmitir el virrey Sarmiento cuando envía la colección, este conjunto de 24 tablas al rey de España, es muy distinto, si lo vemos en la iconografía, al mensaje político que se ve en la colección de los duques de Moctezuma,
que sí que se sabe con seguridad que la encarga para él mismo y que además siempre estuvo en el poder de él y de su propia familia. Con lo cual ahora veremos un poco en detalle cuál es este mensaje político, pero deciros que aunque es el mismo virrey Sarmiento y Valladares el que lo envía, yo tengo serias dudas porque no se conserva tampoco el oficio que le relacione con el envío, pero que haya sido un mensaje político tan distinto en dos series tan similares. Y bueno, se hace la narrativa completa de la conquista de México, desde los primeros encuentros en tierra firme, la llegada de Cortés a tierra firme, hasta la caída de Tenochtitlán. Podéis, bueno, no lo voy a ir explicando, que ya lo hemos visto, a lo mejor se pueden leer todas las cartelas y podéis ir viendo, pero bueno, el gran interés del tema de los marcos, que se puedan ver las tablas todas juntas, que se puedan ver con estas líneas rojizas que han salido, rojas en los extremos, que nos está también hablando mucho de la importancia de los marcos. Yo creo que es clave ver estas piezas, no sé qué opinan los del Prado, porque ver estas piezas sin marco, porque es que realmente se entienden muchísimo mejor y las piezas tienen marco. Otro tema que aparece mucho en la documentación, cuando estas tablas se envían, bueno, en principio se envían desde México y llegan al Alcázar. Después del Real Alcázar van a ir al Palacio de la Granja. En el Alcázar estuvieron en la bóveda de Tiziano, después fueron al Alcázar a la Granja. Después, en la Granja estuvieron en la Sala de las Alhajas. Después de Carlos III las manda al Real Gabinete de Historia Natural, donde ya se les está empezando a dar mayor importancia, ya que en un principio, cuando estas tablas se envían a España en 1698, va a morir en 1700 el rey Carlos II al que se le enviaban, con lo cual, aunque él en su testamento aparecen como que estuvieron en su poder, pero el rey nunca las vio, ya que él muere en 1700. Después es un periodo muy convulso de la historia de España con la Guerra de Sucesión, y estas piezas no estuvieron en el Alcázar en el incendio de 1734, ya que en 1724 habían ido a la Granja. Después de la Granja pasan al Gabinete de Historia Natural por orden del rey Carlos III, donde se consideran curiosidades, curiosidades de los indios. Todavía no se habla del tema de la conquista, ni siquiera se dice que estas piezas estuvieran fechadas ni firmadas, ni el relato de que lo que estaban narrando de la conquista de México por Hernán Cortés. También es interesante decir que cuando se nombran, se dice que formarían parte de tablas que serían para ser montadas como biombo. Entonces, este tema de biombo, que lo va a explicar muy en detalle Rocío Bruquetas, podemos ver que ya se está nombrando en la documentación. Y en el inventario se habla de tablas de charol fino legítimo y tablas de embutido de nácar. Cuando es charol fino legítimo son lacas que vienen de la India, de China, y en cambio embutidas de nácar es las que vienen de las Indias, de la Nueva España. Bueno, todo lo que es la narrativa de la conquista, quizás aquí las tablas más importantes, donde ya Hernán Cortés entra en México y es recibido por Moctezuma. Todas estas tablas dan muchísima importancia al pasado mesoamericano, como un nacionalismo y un incipiente criollismo, y en las dos tablas centrales tienen la firma de Miguel González y la fecha de 1698, y aquí podéis ver a Moctezuma bajo palio, que va a recibir a Hernán Cortés, baja del trono a la derecha, y bueno, todo esto es
bueno, pues como una recreación, pero lo llamo, donde se le recibía a Cortés, pero para que veáis que estas son las dos únicas tablas que sí que tienen una continuidad a modo de biombo. Y en cambio, todo el resto de las tablas, si tuviéramos que hablar de biombo, esto sería algo en contra, porque no hay una continuidad iconográfica entre una tabla y otra. Y aquí es la presentación de Moctezuma a Hernán Cortés, diciéndole que hay una cesión voluntaria del imperio, donde le señala el tema del famoso de los tronos, donde le dice que los tronos de los antepasados estaban esperando a Hernán Cortés, y esto es como si dijéramos una cesión de la soberanía de motu propio, cosa que no está implícita en la serie de los duques de Moctezuma. Y entonces os decía que me parecía muy extraño que dos temas tan distintos y con una filosofía política tan diferente en las dos series fueran encargadas por el mismo comitente. Toda la narrativa de la conquista de México, fijaros aquí lo que os he contado antes de Moctezuma, que se asoma para calmar a sus súbditos que no quieren para nada que se le haya cedido a Hernán Cortés el imperio, y aquí está la escena de Moctezuma asomado al balcón como estaba Cristo en la escena anterior. Si os acercáis podéis verlo mejor, y esta es se le da muchísima importancia a esta tabla porque es el momento en que Moctezuma va a morir, y las tablas dicen que fue muerto por sus mismos súbditos, y las crónicas indígenas nos hablan de que Moctezuma murió a manos de los españoles. Entonces fijaros que también esto nos sirve mucho. En el catálogo hay un estudio muy detallado de las crónicas, donde yo he estudiado de dónde vienen las escenas iconográficamente, y podemos ver que es Bernal Díaz del Castillo el principal narrador que han recogido los pintores, a través sobre todo de Carlos de Sigüenza y Góngora y otros artistas, donde se está viendo quién le está señalando a los autores, a los pintores, lo que debían ir contando, porque aquí se nota que hay unos autores, si queréis, vamos avanzando, unos autores como si dijéramos pintores, y luego unos autores intelectuales muy claros. Bueno, esto sería todo lo que es la colección real, y aquí la colección de los duques de Moctezuma, que ha podido ser traída porque ha sido un préstamo, eso está en colección privada. Se llama de los duques de Moctezuma, histórica de los duques de Moctezuma, porque fue encargada por el virrey Sarmiento y Valladares, duque de Moctezuma, y estuvo en manos de su familia hasta principios del siglo XX, cuando ya la madre, la marquesa de Casa Peñalver, que es la madre de las actuales dueñas, la compra, y se divide a la muerte de los dueños entre las dos hijas. Toda esta parte está sin restaurar, que yo creo que es muy interesante, y esta parte de la derecha, que es de Alicia Koplovich, está restaurada. Podéis ver todas las escenas, un poco la diferencia con el tratamiento que han tenido unas y otras. Yo creo que aquí os va a dar muchísimo para un gran debate. Y luego en el centro hemos puesto una batea de José Manuel de la Cerda del siglo XVIII, de Laca, que está firmada en Pátzcuaro. El gran artista José Manuel de la Cerda, esta quizás es una de las piezas más importantes de la colección del Museo de América, en mi humilde opinión, que existen solamente 3 piezas firmadas por José Manuel de la Cerda, las otras están atribuidas a su taller, pero fijaros que se ha puesto esta pieza en el centro de una manera con mucha intención.
cuando la gente esté mirando los enconchados, que vea los enconchados, pero que piense también en laca. El laca, en este conjunto de influencias orientales, el maque indígena, el maque americano, y luego también todo lo que es la influencia oriental, que aquí se ve clarísima en todas las, bueno, pues en todas las iconografías de todas las casas, y luego la influencia europea con el escudo de la marquesa de Cruïlles, que fue la que las encarga, y este es el escudo de un hermano suyo que se conoce toda la heráldica de esta pieza. Es una batea que mide 1,07, es una batea enorme, y entonces cuando tú la observas, pues estás viendo a la vez los enconchados, estás viendo a la vez la influencia japonesa, y lo que queríamos era un poco pues que se pudiera pensar no solamente en enconchados, sino como en todo en este mundo, de toda la importancia que tenía México al ser el centro de la influencia del Pacífico y la influencia del Atlántico. Y bueno, ahora con detalle a lo mejor podemos hablar de las tablas, del estado de conservación, de cómo, bueno, de muchísimas cosas, pero no quería dejar de hacer una introducción también a la colección del Museo de América. Voy un poco rápido, pero porque me han dicho que vaya rápido. Así, bueno, estas son, en mi opinión, las tablas mejores de la conquista, no porque solamente pertenezcan al museo, sino por si podéis ver un poco la belleza de la técnica y la gran calidad de la pintura, el marco. Y son solamente 6, pero tienen todas las mismas escenas, las 50 escenas que tenemos en las salas de la colección real, están totalmente emparentadas con una colección con otra. En cambio, las de Moctezuma difieren en muchas cosas, en el tema de político y en muchas escenas. En el catálogo lo podéis ver con detalle. Bueno, yo he hecho un estudio comparativo de todas las escenas, son más de 100 escenas en las 3 series, pero me ha servido mucho para entender el mensaje político y el mensaje iconográfico. Es interesante porque cuando estas piezas se compraron para el Museo Arqueológico Nacional, que es la fundación de nuestro museo, en el año 1905. Ya se dijo que eran de lo mejor de los González. Vienen de un propietario que se llama Mendiburu, que él tenía 2 series, una serie que todavía existe, que está en las Islas Canarias, y también es una serie que se narra las batallas de Farnesio, y esta de las batallas de Cortés. Cuando se vieron, en el año 5 se dijo, la otra serie está firmada por Juan González, y esta serie no está firmada, pero ya se dijo que podía ser de lo mejor de los González. Como no sabemos tanto de los 2 primos y de su técnica, de su estilo, quizás esta pudiera estar realizada por Juan González igual que la otra, que las 2 pertenecían al mismo comité, a la misma familia. No hay ninguna firma, lo hemos buscado por toda la serie, y la otra que dicen que está firmada, yo nunca lo he visto. Está en las Islas Canarias en una colección particular, fue estudiada en un artículo por Díaz Padrón en el año 90, pero no tenemos más información. Entonces, solamente decir que, bueno, pues que aunque dicen que están firmadas. Y luego lo que os contaba de los marcos, estas piezas se ha mantenido el marco, pero fijaros que también es un marco dorado añadido. Y por detrás, bueno, luego Rocío os las va a explicar más, no están pintadas, no tienen nada como estas que tienen, ahora las va a explicar ya Joy, que tienen los humedales. Y luego ya para finalizar la exposición, os he hecho como un relato de
los autores intelectuales de las tablas, los comitentes, un poco explicar, bueno, toda la que es bueno, pues que las fuentes, la complejidad de las fuentes, todo lo que es las teóricos de la iconografía de la conquista, dando muchísima importancia a Carlos de Sigüenza y Góngora. También hemos, en la misma época, Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, fue muy amiga de Carlos de Sigüenza y Góngora, que era el principal intelectual de México del momento, se le llamó el Petrarca mexicano. Bueno, él escribió muchísimo sobre la conquista. Y en cambio, una historia de Antonio de Solís sobre la conquista de México, que yo creo que, y lo demuestro un poco en el catálogo, que no tuvo tantísima influencia, o para mi gusto ninguna, en las tablas, porque tiene una filosofía totalmente diferente y hemos puesto aquí un conjunto de libros pues, para que nos den un poco idea de la importancia que tenía México en ese momento intelectual. Entonces hemos puesto la historia antigua de México, las crónicas de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera, y luego las cartas de relación, que también se ve en la influencia que tuvieron en los temas que se eligieron para la conquista y para la narrativa de la conquista. Bueno, pues ha sido muy breve, creo que lo he hecho bien, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, saldrán muchas preguntas, yo también voy a estar aquí, aunque vamos a hablar de técnica y de otros temas, de restauración y de todo, pero porque no queríamos dejar de que se viera, aunque fuera muy brevemente, cómo estaba organizada la exposición. Y luego ha sido un poco rápido, pero vamos, que podéis, luego ahora vamos a seguir hablando. Le voy a pasar... No sé si por dónde empezamos, por aquí, casi mejor para dar otra vuelta aquí, esta isla de la exposición, realmente. Realmente yo pues empecé a interesarme a los enconchados mexicanos por las lacas namba, lacas japonesas, y las influencias de esos enconchados o nácar de la laca japonesa al enconchado mexicano. Primero mueble y luego pintura. Sin embargo, esta vez la sorpresa fue mayúscula cuando fuimos a ver las obras realmente a la casa de la propietaria, ¿no? Y como Ana me avisó de que había una cosa tan extraña, tan japonesa, tampoco tan extraña, que fui corriendo realmente. Parecía de algo japonesa, y bueno, fuimos a verla, ¿no? Conclusión, no son japonesas, pero realmente las traseras de estas 24 tablas hacen este conjunto único del mundo realmente. No existe una pintura de este tipo localizada en ninguna parte del mundo mundial en este momento que expone por primera vez en esta exposición. Pues son traseros de estas 24 tablas que acaba de explicar a Ana. Está tratado, bueno, sobre la madera, está tratado, bueno, en el estuco. Luego parece que hay una capa de bol, que estaba Rocío, creo, mirando. Y luego pan de oro, ¿no? Y pan de oro está adherida en la superficie con una meticulosidad, con una regularidad absoluta. Son láminas de 5 o 6 cada lado, cuadrados todos juntos, todo. Y claro, esto a mí desde luego me lleva al mundo de los biombos, mundo de biombos japoneses. Pero vamos antes de empezar al tema de Japón, vamos a analizar más la pieza, ¿no? Y escenario y los paisajes del humedal, que es lo que aparece. Realmente, cuando vemos primera vez, la escena en sí bebe de una tradición totalmente ajena a la tradición europea. Eso es evidente. Es un paisaje a base de pequeños islotes que va creando cierta sensación de profundidad, pero como muy sugerido, pero el fondo es totalmente dorado, y los seres que aparecen son pájaros, únicamente pájaros, ¿no? Y acompañados de árboles.
Y esta composición tan ajena al mundo europeo y tan cercana, además tan cercana a la tradición pictórica japonesa del siglo XVII, finales XVI, XVII, claro, nos hace pensar mucho de dónde viene esta composición. Viendo de cerca, no está pintado por un pintor japonés, es evidente. Es evidente. Está pintado con temple, en Japón nunca pinta en temple, sino siempre es acuarela, además siempre es soporte de papel japonés washi, por tanto hay cosas fundamentales, elementares que difieren mucho, ¿no? de la pintura japonesa en sí. Pero la manera de pintar ese paisaje de espacio sugerido sobre un fondo totalmente dorado, que este es algo muy común con los biombos de la escuela Kano, que es la escuela dominante en la panorama pictórica de Japón en el siglo XVII. Y los biombos de Japón, no nos olvidemos que se exportaba muchísimo a Nueva España. Este es un tema que no tenemos que olvidarnos. La gran tradición del biombo novohispano realmente viene de Japón. El nombre mismo, biombo, viene de byobu japonés. En los textos de Manila de principios del siglo XVII aparece como byobo, entre japonés de byobu y el biombo. O sea, empieza a utilizar ese término en Manila, clarísimamente, a principios del siglo XVII, refiriéndose a los biombos japoneses, ¿no? Luego, ya los mexicanos o novohispanos pues apropiaron rápidamente este arte, este mueble tan cómodo para la vida de la élite, ¿no? de élite novohispana. Bien, entonces los biombos japoneses sí que llegaron a México, eso no nos olvidemos. Y el estilo de esos biombos, que aunque no se conserva ninguna, que esa es una gran pena, no se conoce, ¿no? Ningún ejemplo de biombo japonés en México, conservado en México. Eso pasa bastante en México, ¿no? Que se conservan muy poco los objetos orientales llegados al siglo XVII. Pero sí que llegaron, son documentos, hay evidencias documentales que hablan de cantidad importante de biombos que llegaban. Fíjense ustedes, un embajador que viene de Japón, año 1599, a Manila, al rey de España, representante del rey de España, que es el gobernador de Filipinas, ¿no? Y las mercancías que traen, pues hay un registro de ellos, ¿no? Y en esta lista de las mercancías que traen este embajador que viene de Japón, pues hay 60 biombos japoneses. Ya evidente, ¿no? Es evidente, ¿no? Y luego los escritos de distintos gobernadores como Antonio Morga o Rodrigo Vivero, son los cuarto del siglo XVII, ocupando el puesto de gobernador de Manila, pues en sus escritos también habla de biombo, y bueno, barniz, o sea, laca japonesa, como mercancías de lujo para cargar en el galeón de Manila, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que en esas fechas, cuando González están pintando estos enconchados pictóricos, pues se conoce, biombos japoneses se conoce. Bien. Y cuando empezamos a ver estas imágenes, pues ya hubo también, por parte de la doctora Ocaña, de intentar analizar los pájaros, a ver qué pájaros son, ¿no? Ornitológicamente hablando, a ver qué pájaros son. Y había varias propuestas, pero no muy claras. Por otro lado, como estamos viendo, la mayoría de los pájaros están como embornados. Todo está... que parece que algo ha pasado, ¿no? Estuvimos mirando muy de cerca y esta manera, este embornamiento va yendo según la línea del pan de oro que está pegado. Y también estuvimos mirando, ampliando, ¿no? el pan de oro. Resulta que como pan de oro está adherido sobre la superficie de estuco irregular, hay roturas. Las hojas, pan de oro está roto, ¿no? Y probablemente algún realce que quiso hacer añadiendo en la última parte ese líquido o ese pigmento, ese aceite que no sabemos lo que es, debió de penetrar
ahí debajo de pan de oro, a través de esos pequeños agujeros que se ha producido y ha quedado este embordamiento, ¿no? ¿Cuándo se hizo? Lo lógico es el pensar que se ha hecho a la vez del lado contrario. A lo mejor este embordamiento en principio no se veía, a lo mejor. Y con el paso de tiempo, igual se fue penetrando poco a poco y se ha quedado así. Entonces, un momento dado, pues ya estando en España estas tablas, pues se utilizaron como trasera que no se ve, ¿no? Por eso nadie prestaba atención hasta hoy, hasta que Ana descubrió. Bien, a ver, más cosas. Cada uno tiene una composición vertical. Y no parece que hay una imagen del conjunto de 3 o 4 tablas. Allí hay 3 tablas juntas de aquella zona. Detrás hay esa escena, pero no es una escena unitaria, como podemos ver aquí. Vamos por aquí. Sí, parece unitaria, pero no lo es. Parece unitaria, pero no lo es. Esta islote termina aquí, no continúa. Esto, islote lo mismo. Parece que no hay intención de crear una escena unitaria con 3 tablas. Bueno, sucede lo mismo al lado contrario, ¿no? En parte del enconchado tampoco no están separadas, ¿no? Escena a escena. Bien, pero en el mundo japonés, aparte de biombo, que se proyecta una escena amplia, alargada, hay otro modelo, otro formato de pintura que es alargado, así de vertical, estrecho y alargado. Normalmente se enrolla y cuando se cuelga en un sitio así de importancia, pues se convierte en una pintura alargada, ¿no? Entonces, podría ser, esa es la, punto de partida o fuente de influencia. Y hay varias tablas que tiene en un lado un árbol, como esta, un árbol. Hay otro también, en el otro lado hay un árbol, y debajo un pájaro descansando, volando, etc., ¿no? Esta composición de colocar un árbol en un lado, derecha o izquierda, y colocar algo debajo, es una composición tradicional, típica del Asia Oriental. El origen está en el mundo chino del siglo VIII incluso, debajo podía estar una figura humana o, bueno, pájaros. Bien, en esas fechas, en la escuela Kano que he comentado antes, pues explota mucho esa manera de colocar, combinar árboles y pájaros. Y otra cosa muy importante es que escuela Kano, que es el dominante en este momento, y son los Kano, son los autores de mayoría de los biombos, seguramente esos biombos que llegaron a México, a Nueva España, son especialistas de una temática que se llama pájaros y flores. Pájaros y flores. Consta de varios tipos de pájaros, como estas, varios tipos, distintos pájaros, volando, descansando. Siempre hay una presencia de flores o planta, quiero decir, y siempre hay una presencia acuática, un riachuelo o un estanque, igual que esta. Es que el paralelismo es muy grande entre esa pintura que estaba pintando la escuela Kano en el siglo XVII en Japón y estas escenas. Pero si vemos muy de cerca, hay pájaros, los pájaros están como más matizados con claroscuro. Sin embargo, las plantas, árboles, están más dibujísticos. Y las plantas intentan hacer con 2 tonos, cambiando verde fuerte, verde claro, o marrón claro, marrón oscuro, así como bicromáticos las plantas, ¿no? Manera de pintar un poco distinto. En cambio, los pájaros están mucho más matizados, más estilo pictórico, diríamos, ¿no? Y eso también nos llama la atención. Y este tipo de plantas expresadas, plantas así de modo bicromático, se ve en el mundo de Laka, makie, la japonesa makie.
que son dos densidades diferentes de polvo de oro, de eso Laura sabrá, y algunos son de un color muy tupido y otro color mucho más suave, ¿no? Entonces, esa combinación se utiliza muchísimo en la lacra japonesa, que está llegando, por supuesto, a Nueva España, y eso nos recuerda un poquito estas plantas. Por otro lado, cuando fuimos a ver estas obras, Feris de la Fuente, del Museo de Artes Decorativas, estamos hablando, esto como nos da la sensación de como mundo, un poco de enciclopedia, ¿no? Parece que quiere enseñarnos distintos pájaros, distintas plantas, nos daba esa sensación. Y después de todo esto, Ana, pues hace como un mes, pues me avisa, ¿no? De que había venido al conservador del Museo de Prado, Javier Portús, y observando uno de los pájaros, me parece que está en una tabla, que es un pájaro volando, vamos a ir a verlo, está por aquí, aquí hay. Un pájaro, sí, esta y otro, ¿no? Aquí hay este pájaro extraño que vemos aquí, sin patas, volando, como que una cosa muy extraña. Y resulta que en esas fechas hay un tratado de la naturaleza en el mundo, Nuevo Mundo, ¿no? Y donde aparecen esos pájaros que hablan de pájaros de paraíso. Pájaros de paraíso. ¿Por qué paraíso? Bueno, al parecer la leyenda viene de que esos pájaros disecados que venían de América, pájaros extraños, resulta que llegaban ya patas perdidas. Entonces, esos pájaros extraños volando, entonces la leyenda pues atribuyó que estos pájaros eran de paraíso. Bien, esto es lo que nos indicó Javier Portús con su visita, ¿no? Entonces, pues estuve pues mirando, averiguando. Efectivamente, en 1605, en Leiden, se publica Carlos Crossis Exoticorum, que es un libro de la naturaleza del Nuevo Mundo, sobre todo en México. Luego, en 1635, Amberes publica un español, un jesuita, Juan Eusebio Nierberg, también publica pues Historia Naturae en latín, pero con muchas láminas, los dos ediciones con muchas láminas de naturaleza, de planta y de animales y de pájaros. Y en las dos ediciones aparecen estos pájaros, es de ave de paraíso. Y entonces esa vamos, indicación de Javier Portús, pues a mí me abrió. Y Ana, todo corriendo, me comenta todo esto, ¿no? Pues sí, tiene toda razón, este pájaro viene de esto. Entonces, estos pájaros, en vez de discutir, vamos, en ciencia de ornitología, qué pájaro corresponde, sino deberíamos de ir a las imágenes de pájaros que circulaban en esas fechas en Nueva España. Esa es una fuente de información, evidentemente, para los pintores. Entonces, pues llegamos a estos dos libros. Pero esos dos libros, aparte, hay otra fuente de una expedición que hubo en la Nueva España, que mandó Felipe II a hacer una expedición a Francisco Hernández, y él no llegó a publicar todos sus dibujos, etcétera, pero se conservó su acervo y con sus libros en la biblioteca del Colegio Imperial de Madrid. Eran de la Compañía de Jesús, ¿no? Aunque, bueno, una parte importante se perdió por incendio, etcétera, pero la publicación de Juan Eusebio Nieremberg, que era jesuita, español, parte de esos dibujos que Francisco de Hernández en 1571-77 pues hizo en la Nueva España, ¿no? Entonces esos dibujos y esas dos publicaciones impresas son las que pues son los libros que lógicamente circularían también otra vez a dentro de Nueva España mismo, ¿no? Y habrá que pues hacer y estuve haciendo, bueno, por eso he traído un PowerPoint para hacer esa comparación de estos pájaros que aparecen en estos dos libros y los pájaros que aparecen. Pero hay pájaros que no aparecen, desde luego, pues en ese mundo. Por ejemplo, este pose
propio de una grulla japonesa. Esto es inconfundible, ya os pondré algo. Y algunos pájaros que no tienen como embornamientos como los demás, eso nos llama enormemente atención, pues no sabemos, no sé si fue pintada posteriormente, fueron añadidos posteriormente o no, no sabemos. Pero la factura es distinta, bastante distinta que otros pájaros que aparecen. No hay embornamiento como los demás, como estamos viendo, ¿no? Ay, perdón, perdón. Sí, este pájaro tampoco no tiene embornamiento. Sí, que vuela, no tiene. Sí. Por eso son ave del paraíso, que nunca se tenía que posar, no necesita. Sí, no están este tampoco, este tampoco. Sí. Bueno, entonces hay una serie de incógnitas, desde luego, en esta obra. No sé si pues añadido posterior, pues no sabemos. Habrá que hacer análisis. Pero, una pregunta, para saber el tema de las aves del paraíso, ¿alguna vez ha tenido influencia en Oriente o siempre? No, ese libro no llegó a Japón, eso seguro. Por eso decíamos que a lo mejor debido a eso, que pudieran ser las piezas definitivamente adscritas a haber sido hechas en la Nueva España. Sí. Y estas tablas, al lado contrario, tienen un aspecto un poco extraño respecto a otras tablas. Las figuras humanas, si nos fijamos, que son muy rechonchos, como más asiáticos. Y la fisonomía facial de muchas figuras que aparecen parece orientales. Incluso en el catálogo, en la aportación de la doctora Kawamura, hay una foto, me dijo, búscame una imagen, porque realmente son japonesas las figuras. Sí. Mucho más que otras. Sí, es que son asiáticos. Sí, entramos dentro y nos fijamos nuevamente. Entonces, este conjunto, hay algo muy extraño. ¿Se pudo hacer esto en Japón? Que viniese No. Esto no está hecho. Y luego lo reciclas por dentro. No. En Japón no se pinta sobre la tabla. No hay eso. Sí. Estábamos diciendo también lo del guacamayo. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Solo Sonia Ocaña lo hablaba, el loro, el guacamayo, todas estas imágenes que son realmente americanas. Nos pueden a lo mejor aportar más pistas de que esto realmente se puede hacer allí. Un pintor japonés no sabe pintar sobre la tabla. Vamos a empezar por ahí. Ninguno. Siempre pinta sobre el papel o seda. Por otro lado, cuando se adhiere pan de oro, encima daría una capa del cola disuelto a agua y el alumbre, siempre. Eso evita este defecto. Aquí hay un fallo. Si esto hubiera hecho en japonés, segurísimo, encima de pan de oro tiene que dar una capa de alumbre disuelto con cola de animal y agua. Tiene algo encima. Tiene algo. No sé qué es, pero si da esa capa de alumbre, no produciría este efecto, este emborronamiento. El alumbre evita ese fallo. ¿Alguna vez alguien ha visto más estos emborronamientos? ¿Algún restaurador han visto algo parecido? Algo parecido. Ay, perdón. Ya, emborronamiento de la tinta. Sí, tinta. Sí. de agua. Pero esto, a ver si se ve. Sí, por aquí se ve. Parece que como quiso hacer algún realce, ¿no? Y que se ha oxidado o se ha penetrado, no sé, debajo de la pan de oro, no lo sé. Y por ejemplo, las plantas no están emborronadas. Yo creo que quiso dar algún realce a los pájaros.
La armonía se ha ido exterminando de los bordes. La arquitectura ha llegado Hasta un punto. Pero eso es muy típico también de... Pero con las tintas metaloácidas. Sí, sí, Pero con sí. las tintas metaloácidas, aquí estamos hablando de eso. Dice que son por ser blancos. No puede ser papel pegado. Pero no hay aquí. Aquí lo que vieron es el madera, estuco, pan de oro. El fondo vacío es Sí. japonés. Las Estética. aves son japonesas. Algunas, no Bueno, todas. No todas, Algunas no, son no. japonesas, pero Algunas el sí. rollo es Sí. japonés. Este pájaro no hay en Japón. No, este pájaro no existe. Sí. Tampoco lo estamos Pero- viendo. Ahí está otro pájaro, ave de paraíso. Ese pájaro Están sin... metidos así. Sí. Después, Vamos a hacer un receso Sí. para luego poder continuar la exposición en versión conferencia. Vamos a parar aproximadamente durante media hora. ¿Vale? Muchas gracias.